Gráfico de control. El gráfico de control es una herramienta gráfica que se utiliza para medir la variabilidad de un proceso e identificar posibles inestabilidades y circunstancias anómalas. Cada gráfico de control se compone de una línea central que representa el promedio histórico y dos límites de control, uno superior y otro inferior. Su objetivo consiste en valorar si el proceso está bajo control o fuera de control en función de unos límites estadísticos calculados. Es decir, lo que se pretende con este tipo de análisis es controlar los procesos para asegurarse que funcionen correctamente. En la gráfica se muestran datos del desempeño de un proceso. Los límites de control se sitúan de forma que un porcentaje fijado de los puntos estén dentro de ellos. Estos límites suelen calcularse para incluir o bien el 75% o el 95% de los datos. Cuando uno o varios puntos aparecen fuera de los límites establecidos o no representan una distribución estadística gaussiana, se considera que el proceso está descontrolado y comienza la búsqueda de la causa de su mal funcionamiento. Por el contrario, si la gran mayoría de los puntos mostrados de la gráfica están dentro de los límites, se considera entonces que el proceso está controlado. Usos frecuentes. La aplicación de este instrumento es muy amplia. Se utiliza en las fases de control de los niveles de calidad de diversas actividades, inmediatamente después de la recogida de datos. Sirve para mejorar la productividad, ya que reducirán el desperdicio y el retrabajo, que son los principales factores que destruyen la productividad en las empresas. En otras palabras, si ellos se reducen, la productividad en la empresa aumenta, los costos disminuyen y la capacidad de producción aumenta. Lograr la prevención de defectos. En este aspecto ayuda a mantener el proceso bajo control, lo que es coherente con la filosofía de hacerlo bien a la primera, debido a que nunca será más barato separar unidades buenas de las malas y luego retrabajarlas para hacerlas bien desde el principio. Es decir, si no se cuenta con un control de proceso efectivo, se le estará pagando a alguien para que retrabaje un producto no conforme. Evitar ajustes de procesos innecesarios. En este sentido, un gráfico de control puede distinguir entre ruido de fondo y variación anormal. Los ajustes innecesarios pueden provocar un deterioro del rendimiento del proceso. En otras palabras, el gráfico de control es coherente con la filosofía de si no está roto, no lo arregle. Proporcionar información sobre la capacidad del proceso. En este aspecto, el gráfico de control proporciona información sobre el valor de parámetros importantes del proceso y su estabilidad en el tiempo. Esto permite realizar una estimación de la capacidad del proceso. Esta información es de gran utilidad para los diseñadores de productos y procesos. Los gráficos de control se encuentran entre las herramientas de control de gestión más efectivas y son tan importantes como los controles de costos y los controles de materiales. Tipos. Se pueden distinguir diversos tipos en función del tipo de datos que contienen. Primero, gráficos de control por variables. Miden una característica continua, es decir, que pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo. El más utilizado en control de calidad es el gráfico media rango, que registra la media del proceso y el recorrido o rango de cada muestra, y se utiliza para controlar y analizar un proceso empleando valores relativos a la calidad del producto como temperatura, peso, volumen, concentración, entre otros. En su construcción es necesario elaborar un gráfico para los valores medios muestrales
y otro gráfico para los recorridos. El primero indica si existen cambios en la tendencia central de un proceso y el segundo muestra si ha variado la uniformidad del proceso. Es importante mencionar que la elaboración del gráfico supone definir la característica de calidad a medir, determinar el tamaño de la muestra, el procedimiento de obtención de esta y el intervalo de tiempo en el que se realizará la recogida de los datos. Partiendo de esto, para su elaboración se deben seguir los siguientes pasos. Primero, recogida de los datos y su registro. Para esto es necesario recoger el mayor número posible de datos. Asimismo, se determina el tamaño de la muestra y el número de muestras a observar. Se debe intentar que el tamaño de la muestra siempre sea el mismo, ya que la preparación y el uso de gráficos de control se complica cuando el tamaño de la muestra no es constante. Luego se registran los datos obtenidos en una hoja de datos, con un formato específico. Segundo, calcular la media y los recorridos de la muestra. En este paso se calcula la media de cada muestra, así como los recorridos restando el valor mínimo del valor máximo de cada muestra. Luego se procede a calcular el promedio general, con las medias de cada muestra, y se calcula también el recorrido promedio, con los valores de recorrido para cada muestra. Tercero, calcular los límites de control. Estos límites se pueden calcular a más o menos 3 desviaciones del promedio porque consideramos que la distribución de las medias sigue una distribución normal o muy próxima cuando la muestra tiene un tamaño igual o superior a 4. Para el gráfico de medias se pueden calcular los límites utilizando las fórmulas que aparecen en la lámina. Para el gráfico de recorrido, los límites de control se calculan mediante las fórmulas que observamos en la lámina, donde A sub 2, D sub 4 y D sub son coeficientes cuyo valor depende del valor de la muestra. 4. Representar los gráficos de control. Para esto hay que trazar las líneas de control y señalar la línea central. Los gráficos de control media y rango se representan uno encima de otro. Se deben representar los puntos con claridad y deben estratificarse si es necesario. 5. Interpretación de los gráficos. Si existen puntos fuera de los límites, se observan los dos gráficos y mediante ellos se pueden sacar conclusiones. Ahora, en todos los casos en el que el proceso se encuentre fuera de control, es conveniente localizar las causas y aplicar las medidas correctoras oportunas. Veremos el proceso para su elaboración mediante un ejemplo en unos momentos. Vamos a proceder a hacer un ejercicio del gráfico de control muestra rango. Dice, suponemos que deseamos controlar un determinado proceso y para ello el operario selecciona una muestra de 5 observaciones correspondientes al peso de una pieza en miligramos y las registra en una hoja. El proceso se lo repite 25 veces, con lo que se obtienen 25 muestras de tamaño 5. Acá podemos observar que ya tenemos la recogida de datos, que sería el primer paso para la elaboración de este gráfico. Ahora vamos a proceder al segundo paso, que sería calcular los promedios para cada subgrupo y los rangos, así como el rango promedio y el promedio de los promedios. Comenzaremos por calcular el promedio para cada subgrupo. El rango lo calculamos como el valor máximo menos el valor mínimo.
Ahora vamos a calcular el promedio de los promedios, que sería la línea central. Ahora, para los rangos, la línea central, como observamos acá en la fórmula, es el promedio de los rangos. Vamos a proceder a calcularlo. Esto ya sería parte del tercer paso, que sería calcular los límites de control. Ahora vamos a calcular el límite superior e inferior para las medidas. Para ello haremos uso de esta fórmula que aparecen acá. Vemos que el límite superior es igual al promedio de los promedios más a su 2, que lo buscaremos en una tabla, por R promedio. Vemos que el valor a su 2 para n igual a 5 es de 0,577. Entonces, que tenemos que hacer igual a promedio de los promedios, que lo tenemos acá, más a su 2 por el rango promedio. Ahora calcularemos el límite inferior, que sería el promedio de los promedios menos a su 2 por R promedio.
Bien, ya tenemos los límites para las medias. Ahora vamos a calcular los límites para los rangos. El superior sería D4 por el rango promedio. El valor de D4 lo encontraremos en la misma tabla. Que sería 2,114. Ahora el límite inferior para los rangos sería D3 por R promedio. El valor de D3 lo encontramos en la tabla y vemos que es igual a 0. Bien, y de esta forma tenemos todos los límites que necesitamos. La línea central para las medias, el límite superior y el límite inferior, igualmente para los rangos. Ahora vamos a proceder a crear el gráfico de control para medias y para rangos. Seleccionamos acá, incluyendo las cabeceras de los datos de las medias, nos vamos a insertar donde dice línea y le damos acá. Y aquí podemos observar el gráfico. Acá, como pueden ver, podemos cambiar el formato del gráfico y editar el título. Bien, acá tenemos nuestro gráfico de control de medias. Seleccionamos los datos de los rangos, le damos a insertar, línea, gráfico de línea, podemos cambiar el formato del gráfico. Y acá tenemos entonces los dos gráficos. Podemos ver que ninguno de los puntos se salen de los límites, así que el proceso se encuentra bajo control. Ahora procederemos a hacer un ejercicio sobre el tipo de gráfico P. Segundo, gráfico de control por atributo. Estos gráficos miden una característica discreta, es decir, que indican si sucede una cosa u otra. Los más comunes son el gráfico P, el gráfico NP y el gráfico C. El gráfico P.
Utiliza como variable de estudio el porcentaje de piezas defectuosas. En este gráfico las dimensiones de la muestra pueden no ser constantes. Se elaboran siguiendo más o menos los mismos pasos que los gráficos de control por variable. Estos son: establecer el tamaño de la muestra, recogida de datos y su registro, calcular la proporción defectuosa, calcular los límites de control, representar el gráfico e interpretación del gráfico. Los cálculos se pueden realizar mediante las fórmulas que aparecen en el alarma. Para el ejemplo del gráfico P tenemos lo siguiente. Supongamos que una empresa desea reducir el número de formularios de pedidos de compra que se rellenan de manera incorrecta. Para ello utiliza el gráfico de control por atributos inspeccionando los formularios durante 22 días y anotando el número de formularios con defecto de forma. Acá tenemos los datos. Ahora vamos a proceder a calcular la fracción de unidades defectuosas P. Para ello utilizaremos esta fórmula. Ahora vamos a proceder a calcular los límites de control. Como vemos, la línea central es P barra y P barra la calculamos mediante esta fórmula. Ahora calculamos el límite superior. Para calcular el límite superior e inferior tenemos que calcular la desviación mediante esta fórmula.
Ahora que tenemos la desviación, vamos a calcular el límite superior. Ahora calcularemos el límite superior e inferior, perdón. Ahora vamos a insertar el gráfico. Y acá tenemos nuestro gráfico. Gráfico GNP. Utiliza como variable de estudio la cantidad de piezas defectuosas, siendo las muestras de dimensiones constantes. Se elaboran siguiendo los siguientes pasos. Primero, establecer los límites de especificación y el tamaño de la muestra. Segundo, recogida de datos y su registro. Tercero, calcular la proporción defectuosa. Cuarto, calcular los límites de control. Quinto, representar el gráfico. Y sexto, interpretación del gráfico. Los límites se calculan con la fórmula que aparece en la lámina. Ahora, un ejemplo para el gráfico NP es el siguiente. Supongamos que deseamos controlar la fabricación de una máquina de manera que cada 2 horas extraemos 50 unidades producidas y se someten a control, reflejando el número de unidades defectuosas en cada muestra. Acá ya tenemos los datos, ahora vamos a proceder a calcular la fracción de unidades defectuosas. Mediante la fórmula que está acá. Ahora procederemos a calcular los límites. Utilizaremos la fórmula que está acá. Para ello hallaremos P baja por N, que sería el límite central. P baja lo podemos hallar con esta fórmula.
Ahora vamos a hallar la línea central, que es P barra por N. Ahora hallaremos el límite superior y el límite inferior. El límite superior tenemos que es P barra por N más 3 que multiplica la raíz de P barra por N menos 1 por P barra. Entonces, ahora procedemos a hallar el límite inferior con la fórmula que está acá. Rectificamos aquí el valor de los límites.
Y acá tenemos nuestro gráfico de líneas, nuestro gráfico de control NP. Ahora realizaremos un ejemplo sobre el gráfico de control C. Gráfico C. Utiliza como variable de estudio el número de efectos por unidad encontrados en muestras de tamaño constante. Se elaboran siguiendo los siguientes pasos. Establecer el tamaño de la muestra. Recogida de datos y su registro. Calcular el número de efectos. Calcular los límites de control. Representar el gráfico de control e interpretación del mismo. Los límites se calculan mediante las fórmulas que aparecen en la lámina. Ahora se procederá a realizar un ejercicio de los tipos de gráfico de control para aclarar los pasos para su elaboración. Para el gráfico de control de tipo C tenemos que una empresa fabricante de cristal utiliza un gráfico de control por atributos para medir las imperfecciones en las láminas de vidrio fabricadas. Acá tenemos los datos. Ahora vamos a proceder a calcular los límites. La línea central es el promedio de la cantidad de efectos calculado por el número total de efectos entre el número de muestras. Ahora necesitamos calcular la raíz del promedio. Ahora sí vamos a calcular el límite superior. Y ahora el límite inferior.
Ahora vamos a proceder a realizar la gráfica. Y aquí podemos ver la gráfica C. Y de esta manera es como se realizan los diferentes tipos de gráficos de control. Gracias.